la sesión 36, por no haber sido objeto de observaciones, sea por aprobada. El acta de la sesión 37 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señora Presidenta, se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, una serie de oficios en los que se remite información trimestral de acuerdo a lo establecido en diversas glosas de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2019 sobre permisos de lactancia y permiso parental postnatal en los siguientes ministerios e instituciones: del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, del Ministerio de Minería, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de la Subsecretaría de Derechos Humanos y del Fondo Nacional de Salud. En segundo lugar, un oficio del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, por el cual remite también información trimestral sobre el programa Mujer y Trabajo y el programa Prevención y Atención de Violencia contra la Mujer. En tercer lugar, una comunicación de la Coordinadora de Políticas de Género de la Cámara de Diputados, en que invita a las señoras diputadas a participar en el seminario sobre prevención y sanción del acoso sexual, que se realizará el próximo 12 de agosto a partir de las 9:30 horas en el Gran Salón de la Cámara de Diputados en Santiago. En cuarto lugar, un oficio de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, en que informa que no se han efectuado gastos durante el primer semestre del año en estudios de verificación de la paridad en la actualidad y recomendaciones para generar mecanismos de promoción del cuerpo femenino de las Fuerzas Armadas. En quinto lugar, un oficio del Ministerio de Energía, en que informa sobre las obligaciones de información establecidas en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2019 que le caben a dicho ministerio. En sexto lugar, una comunicación de la bancada de la UDI, en que informa que el diputado señor Jaime Belolio reemplazará por esta sesión a la diputada señora María José Hoffman. En séptimo lugar, una comunicación de la bancada de Renovación Nacional, en que informan que la diputada señora Marcela Sabat será reemplazada en la sesión de hoy por el diputado señor Cristóbal Urruticoechea. También, un momento antes de la sesión, nos llegó un reemplazo del diputado Vlado Mirosevic, que reemplazará a la diputada señora Gael Llomás, y también, momentos antes de la sesión, se nos hizo llegar el oficio de la Dirección de Presupuestos, en que informa sobre impacto fiscal de las mociones que actualmente se encuentran en tabla en esta sesión, Presidenta. Eso es todo. Muchas gracias. De la cuenta, ¿alguna palabra, diputada Karen Luk? Gracias, Presidenta. No, que quisiera, si es que pudiéramos leer el oficio de la DIPRES que mandaron de acuerdo a la opinión, sí, lo último que dijo, que es lo que dice, porque... ¿ah? Sí, pues el tema de este proyecto para ver lo que dice respecto a este tema. ¿Eso era lo mismo usted? Ya. Sí, no hay ningún problema. Presidenta, el oficio, bueno, que se nos ha hecho llegar con esta fecha, el día de hoy, está dirigido del director de presupuestos a esta comisión y señala lo siguiente: por medio del oficio del antecedente se solicitó a esta dirección informar acerca del impacto fiscal de una serie de mociones que indica, con el objeto de determinar si afectan atribuciones que son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República de conformidad con la Constitución Política. Esta dirección cumple con informar acerca de lo solicitado y aprovecha de extender la información respecto de otras consideraciones constitucionales en materia de iniciativa exclusiva. A continuación se absuelven las consultas por cada uno de los boletines. Boletín 10.067-13, que modifica el Código del Trabajo extendiendo al padre el fuero laboral de la madre trabajadora. La moción crea el concepto de inamovilidad laboral, que no existe en la legislación laboral común, asimilándolo al fuero. Además, altera las normas sobre fuero del padre, estableciéndolo a todo evento, es decir, tanto si goza o no del permiso parental del artículo 197 bis y por un periodo equivalente al periodo de fuero que goza la madre. También extiende el fuero a personas que, sin ser el padre o madre, estén obligadas a proporcionar alimentos. Estas modificaciones constituyen extensiones en los beneficios laborales tanto de funcionarios públicos como del sector privado. Artículo 194 dice, contrariando el artículo 65, inciso cuarto, numeral cuarto de la Constitución Política, sobre materias de ley que son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República y generando impacto fiscal por comprometer recursos futuros al extender, por efectos del fuero, el plazo legal de la contrata o de los contratos a plazo o por obra o faena determinada, contrariando lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 65 antecitado, en materia de administración financiera y presupuestaria del Estado. Sobre el boletín número 11.027-13, que modifica el Código del Trabajo para regular el ejercicio del derecho a la cuna. La moción hace extensivo el derecho a la cuna a los padres, eliminando el requisito de una sentencia judicial que les otorgue el cuidado personal del hijo, pudiendo ser exigible indistintamente por padres o madres, sea cual sea su estado civil. Además, amplía la exigencia para todas las empresas, con independencia del número de trabajadoras empleadas e incluso si es que solo mantienen hombres contratados. Estas modificaciones constituyen extensiones a los beneficios laborales tanto de funcionarios públicos como del sector privado e incrementan beneficios económicos que afectan a aquellas empresas que mantienen empleadas a menos de 20 trabajadoras,
contrariando el artículo 65, inciso cuarto, numeral cuarto de la Constitución Política sobre materias de ley que son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Además, en caso que la obligación de otorgarse a la cuna se cumpla mediante el pago de bono compensador imponible, las normas del proyecto inciden en materia de seguridad social, contrariando además el numeral sexto del inciso y artículo de la Constitución antes citados. Sobre el boletín número 11.888-13, que modifica el Código del Trabajo con objeto de equiparar los derechos de la madre y del padre en materia del permiso postnatal o de fuero laboral. La moción extiende el descanso del padre por nacimiento de hijo de 5 días a 4 semanas y extiende el fuero laboral del padre por un periodo equivalente al que goza la madre actualmente. Estas modificaciones constituyen extensiones en los beneficios laborales tanto de funcionarios públicos como del sector privado, artículo 194, contrariando el artículo 65, inciso cuarto, numeral cuarto de la Constitución Política, sobre materias de ley que son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Además, generan impacto fiscal por comprometer recursos futuros al extender, por efectos del fuero, el plazo legal de la contrata o de los contratos a plazo o por obra o faena determinada, y por efectos de la ampliación del descanso, los servicios deberán contratar reemplazos para cumplir con el deber de dar continuidad a las funciones y servicios, contrariando lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 65 antecitado en materia de administración financiera y presupuestaria del Estado. Boletín número 11.942-13, que modifica el Código del Trabajo para fortalecer la corresponsabilidad parental en las normas laborales sobre protección de la maternidad y la paternidad. La moción extiende el descanso del padre por nacimiento de hijo de 5 a 30 días, extiende el fuero laboral del padre por un periodo equivalente al que goza la madre actualmente y obliga a las empresas que tengan más de 20 trabajadores, sean mujeres u hombres, a otorgar el beneficio de esa lacuna. Las modificaciones planteadas por esta moción son idénticas a las planteadas por las mociones anteriores y por tanto se solicita tener a bien dar por reproducidos los comentarios respectivos ya realizados. Boletín número 11.993-13, que modifica el Código del Trabajo para establecer el derecho de los trabajadores a asistir a controles de niños sanos respecto de sus hijos en las condiciones que indica. La moción establece la posibilidad de que ambos padres puedan gozar de permiso para asistir a los controles del niño sano hasta los 24 meses de edad, debiendo compensar las horas no trabajadas en su próximo feriado anual, laborando horas extraordinarias o de la forma que acuerde con el empleador. Estas modificaciones constituyen extensiones en los beneficios laborales tanto de funcionarios públicos como del sector privado, artículo 194, contrariando el artículo 65, inciso cuarto, numeral cuarto de la Constitución Política sobre materias de ley que son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Eso es todo lo que dice el oficio, señora Presidenta. Muchas gracias, secretario. Se ofrece la palabra. Diputado Belolio. Gracias, Presidenta. Atendido el oficio que ha enviado la DIPRES de que los proyectos que están aquí en discusión evidentemente son de iniciativa exclusiva, yo creo, bueno, dos cosas. Uno, entiendo ya que algunas de las indicaciones ya se habían sometido a la votación, etcétera. Entonces esto no tiene efecto retroactivo, digamos. Pero sí el hecho de que entonces este proyecto debería pasar por la Comisión de Hacienda, toda vez que irroga gasto en cada uno de los puntos allí expresados. Y por supuesto que nosotros vamos a seguir haciendo el punto en adelante en las siguientes indicaciones, en aquellos casos que consideremos que están involucrados, digamos, los recursos fiscales o la iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Ok. Sí, yo entiendo que desde el gobierno y el oficialismo están haciendo inspección de varios proyectos que quieren cuestionar la admisibilidad por irrogar gasto o mandarlo en última instancia al Tribunal Constitucional. Pero este proyecto fue admitido cuando ingresó por moción parlamentaria de parlamentario incluso del oficialismo. Por eso se lograron fusionar porque fueron admitidos. No se tuvieron que ni siquiera someter a votación en su admisibilidad cuando se presentaron. Fueron refundidos, aprobados por la sala su fusión y fueron aprobados en esta comisión. Entonces, para que despejemos la discusión sobre la admisibilidad y para que vaya a la Comisión de Hacienda, eso requiere ser por acuerdo, entiendo yo, de la comisión, como se señaló la vez pasada. Diputado Sandón. Perdón, diputada Orsini. Sí, gracias, Presidenta. Quiero manifestar que me preocupa la constante referencia que el Ejecutivo hace sobre la admisibilidad de los proyectos de ley y sobre la constitucionalidad de ellos. Acá acabamos de escuchar un informe de la DIPRES en la que señala nuevamente que habrían proyectos de ley que serían inconstitucionales. Quiero recordar que la admisibilidad y la constitucionalidad de los proyectos de ley son asuntos que no deben ser zanjados por el Ejecutivo, son asuntos que son
del Poder Legislativo y la constante intromisión por parte del Poder Ejecutivo en las responsabilidades que son del Poder Legislativo me parecen preocupantes en un orden democrático. Entonces quisiera señalar que nuevamente nos encontramos con el Ejecutivo intentando intrometerse en facultades que son propias de los parlamentarios y que me parece preocupante y reiterativo, sobre todo en materias que dicen relación con el trabajo, Presidenta. Diputado Sandón. La verdad que efectivamente fue votado, pero aquí hay un tema de reglamento, tengo entendido. O sea que por reglamento de la Cámara, cuando se irroga, tiene que ir a Hacienda. Ahora, yo quiero tomar las palabras por su intermedio de la diputada Orsini y haciendo el mea culpa también. A mí me preocupa justamente lo contrario, que es lo que estamos haciendo todo el tiempo, y de hecho lo discutimos en la comisión pasada cuando votamos entre todas el tema de ponerle presupuesto, ¿se acuerdan? Que también era inadmisible y igual. Entonces, estamos tratando de cambiar una realidad y estamos incluso yendo más allá de nuestra facultad. Y a mí me preocupa porque eso nos va debilitando como Cámara, porque estamos haciendo cosas que sabemos que no son, estamos tratando de cambiar una realidad. Entonces, yo no veo ningún problema porque esto no pueden ir a Hacienda. ¿A qué se le teme? Porque en algún minuto alguien va a levantar o se puede mandar al Tribunal Constitucional, o sea, hagamos el camino como tiene que ser, dado que en teoría votamos algo que no deberíamos haber votado porque es inadmisible claramente, pero no nos saltemos también el reglamento de la Cámara. Yo no sé si estoy equivocado, por si usted me da, Presidenta, preguntarle al secretario si efectivamente cuando se está claramente hablando de presupuesto extra tiene que ir haciendo o no. Sí, le doy la palabra al subsecretario. ¿Ha solicitado? Presidenta, muchas gracias por su intermedio. Solo manifestar nuestra preocupación por las palabras de la diputada Orsini. Aquí se habla que el Ejecutivo se estaría entrometiendo en las labores del Poder Legislativo. Yo creo que acá hay que ser muy claro. El Poder Ejecutivo, a través de la Dirección de Presupuesto, lo que hizo en un Estado de Derecho es responder a la solicitud que hicieron los propios parlamentarios, quienes en esta comisión, y me entiendo también se está refiriendo a otro proyecto, que es de la Comisión de Trabajo, le piden al Ejecutivo su parecer respecto a determinados proyectos que podrían irrogar gasto fiscal, y de acuerdo a nuestra Constitución y a las leyes que tenemos vigentes, cuando son proyectos que irrogan gasto fiscal, son proyectos que son de iniciativa exclusiva del presidente. Entonces, me preocupa el lenguaje. Yo creo que aquí tenemos que tener cuidado de la forma. Aquí el Ejecutivo no ha querido entrometerse, el Ejecutivo lo que está haciendo es cumplir con su deber, y si los parlamentarios, en el justo derecho que tienen, que es lo que ha pasado en esta comisión, solicitan al Ejecutivo, a través de la Dirección de Presupuesto, su opinión respecto de si un proyecto irroga o no gasto fiscal, lo que corresponde es que el Ejecutivo dé ese parecer y la comisión, en su derecho, tendrá que evaluarlo, y el secretario, entiendo, también tiene que dar su opinión, pero que finalmente son los parlamentarios quienes definen si ese proyecto es o no inadmisible o admisible, y los parlamentarios también tendrán otro derecho eventualmente de recurrir a otras vías. Pero quiero hacer solamente, Presidenta, por su intermedio ese punto, porque no es que el Ejecutivo haya venido a la comisión, ni la ministra, ni Ministerio de Mujer y Equidad de Género, ni el Ministerio del Trabajo hemos venido a decir este es un proyecto inadmisible, sino lo que ha ocurrido es que los parlamentarios han solicitado a la DIPRE un pronunciamiento que llegó a través de un oficio y que se ha leído en esta comisión. Presidenta, muchas gracias. Gracias, subsecretario. Diputada Fernández, que no ha hecho uso de la palabra, y después el diputado Velorio. Yo entiendo, por su intermedio, Presidenta, la respuesta y la DIPRES puede dar esa respuesta. Lo que sí yo entiendo es que estos proyectos fueron declarados admisibles el día 1 en este Congreso. No solamente por un capricho de una comisión, sino una vez que ingresaron, nadie nunca los declaró inadmisibles. Fueron proyectos totalmente declarados admisibles, no solamente no existía, tal vez ni siquiera existía esta comisión cuando fueron ingresados muchos de estos proyectos. Y por tanto han pasado todos sus procesos, incluso cuando se refundieron en la sala tampoco nadie generó o levantó la mano en la sala para decir que eran admisibles. Por tanto, yo doy, después de todo ese camino recorrido, considero que son proyectos admisibles, dado que no es que, porque también quiero dejar claro que no es el capricho de unos diputadas o diputados que presentaron, que además son transversales en la presentación de estos proyectos, para hacer algo que es inconstitucional cuando su admisibilidad nunca se puso en telejuicio.
y por tanto estamos debatiendo proyectos que son admisibles, dado el proceso que pasó en la Cámara. Yo quiero dejar eso en claro porque incluso cuando se fueron refundidos, nunca en ningún momento nadie hizo esa observación. Muchas gracias. Gracias, diputada Fernández. Diputado Velorio, y vamos a cerrar porque estamos en la cuenta. Hemos sido convocados a votar y esto se zanja con lo que está el reglamento para que no quedan dudas. Yo después lo voy a señalar, pero terminan estas opiniones y pasamos luego a... Yo solo dos cosas, Presidenta. Recordar primero que el Ejecutivo tiene el poder colegislativo junto al Parlamento y no es el Ejecutivo quien tiene que determinar si es que algo es o no inadmisible, sino que es obviamente el Poder Legislativo de acuerdo a sus reglas y finalmente el Tribunal Constitucional en caso de que haya esa controversia. Y lo que está haciendo la Dirección de Presupuestos es dar su parecer. Está levantando la mano, está diciendo, oiga, a nosotros nos parece que dadas estas condiciones esto irroga gasto por tal y tales razones y afecta a tal y otras cosas. Y en los proyectos que se presentaron, si bien yo no fui parte de la comisión antes, lo que se ve es que hay algunos que iban solamente al Código del Trabajo, sin embargo otros también afectaban al Estatuto Administrativo y otros sí significaban entonces un aumento de beneficio directo. Evidentemente esos articulados sí significan un mayor gasto y una intromisión que no es parte de las atribuciones que tenemos los señores parlamentarios en materia de, por ejemplo, de fijar rentas, beneficios y otros del erario público. Entonces son proyectos que en algunos casos, algunas cuestiones obviamente no eran inadmisibles, pero otras sí lo son y eso es parte de la controversia que hemos tenido en la propia comisión. Entonces yo creo que eso son dos cosas distintas. Una es la DIPRES diciendo que sí, efectivamente, irroga gasto y que por tanto es inadmisible. La admisibilidad, como dice usted, Presidenta, esta ya fue, en términos generales, digamos, ya fue entregada. Entonces después nos queda verlo simplemente en las indicaciones. Pero hay un segundo punto que, dado que irroga gasto, es que esto también pase por la revisión de la Comisión de Hacienda. Sí, yo sé que lo he visto. Lo que pasa es que estamos con tiempo acotados porque esta sesión termina a las 5:30, porque hay sesión especial y estamos convocados a continuar con la votación en particular que iniciamos en el marco de proyectos que fueron declarados admisibles, que se han votado ya indicaciones, incluso en relación al estatuto administrativo que votaron a favor los parlamentarios que han hablado. Entonces queremos cerrar esto porque además el reglamento me faculta a mí para enviar un proyecto haciendo no. Entonces no tengo la obligación de enviarlo, ¿ya? Y eso está bastante claro en el artículo 302, numeral 4 del reglamento de la Cámara de Diputados y Diputadas. Diputada Orsini y en última instancia al asesor del Ministerio del Trabajo. Yo solamente quisiera aclarar, Presidenta, que no se trata solamente de este proyecto en particular en donde se solicitó por parte de algunas diputadas este informe, sino que es una actitud que en mi opinión ha sido reiterada por parte del Ejecutivo de bloquear mociones parlamentarias y de ser majaderos en la constitucionalidad y en la admisibilidad y en señalar públicamente, tanto en las comisiones como a través de los medios de comunicación, que las mociones que nosotros presentamos son admisibles o no son admisibles, son constitucionales o no son constitucionales cuando nosotros hemos determinado lo contrario. Y eso es lo que me preocupa, la reiteración de una conducta que yo al menos he podido ver en varias de las comisiones de las que soy parte. Eso, Presidenta. Bien, don Francisco del Río. Presidenta, a ver, muy breve, que los proyectos han sido declarados admisibles tanto antes de que se refundieran como no, no está en discusión, ¿ya? A uno podría gustarle o no gustarle, pero estar de acuerdo o no estar de acuerdo en la admisibilidad, fueron declarados admisibles. Uno podría sostener que no son, pero ya fueron declarados admisibles y estamos todos sujetos a un reglamento. Y el reglamento dice que la admisibilidad se declara de tal forma y así fue. También es preciso decir que los reglamentos, existiendo un poder legislativo y un poder ejecutivo colegislador, ¿a qué tienden? Más allá de que haya normas mejor hechas que otras, y normas que a unos les gusten más y a otros nos gusten menos, bueno, está bien. Lo que tienden es a intentar decirle al Ejecutivo y al Legislativo que se traten de entender. Por ejemplo, señala materias que son de iniciativa exclusiva y por otro lado señala la prerrogativa de las comisiones de fijar las tablas. Por un lado se fijan las urgencias por el Ejecutivo y por el otro lado hay ciertas tablas que corresponden a los parlamentarios de su iniciativa exclusiva. En fin, hay temas de reglamento de los cuales ni siquiera se mete el Ejecutivo. En fin, ¿qué le está diciendo? Mire, aquí juegan las mayorías, pero con este reglamento yo les pido que ustedes se entiendan. Fíjese que la primera pregunta que usted, Presidenta, me hizo cuando empezamos a ver estas mociones fue, bueno, ¿qué opina el gobierno de estas mociones?
Y mi respuesta textual fue, yo opino, el Ministerio opina que la corresponsabilidad llegó aquí para quedarse. No hay vuelta atrás en esto, ¿ya? Entonces, lo que el Ejecutivo apunta con determinar si tiene o no tiene gasto, fíjese que es a recoger este mensaje del legislador, en que dice que se traten de entender. Fíjese que tanto para el permiso paternal de 5 días, aumentaba a 30, como para el fuero, como para todo eso, hay muchas soluciones alternativas que pasan por soluciones admisibles. Nadie está en contra frontal de iniciativas que mejoren la corresponsabilidad, aparte de entender que también pasan por problemas culturales, que eso ya lo han puesto ustedes sobre la mesa muchas veces, y eso es cierto. Pero la forma de hacer las cosas es una parte integrante de las cosas, en tanto cuanto, tanto la Constitución como la ley orgánica nos han dado reglamentos que permiten decir, mire, hay una forma correcta de hacer las cosas y hay una forma incorrecta, ¿ya? Entonces, hay muchas soluciones alternativas para poder decir, hay más corresponsabilidad, hay más permisos paternales, etcétera. Básicamente, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Ni el gobierno, ni los parlamentarios, y estoy seguro que no, con todo el ímpetu nuevo que ha traído parlamentarios de su rango etario, Presidenta, en esta mesa, la idea es que esto no fracase a medio camino por temas formales. La idea es que esto no termine en un tribunal constitucional en que unos asumen una responsabilidad política, otros asumen un costo político. ¡Qué lata! Y igual no va a haber más corresponsabilidad por eso. Fíjese que la ley orgánica, también estamos previendo otra cosa. En la ley orgánica del Congreso Nacional, en su artículo 15, señala que cada Cámara puede revisar la admisibilidad aún en segundo trámite. La Cámara revisora puede revisar la admisibilidad de las mociones. ¿Para qué encontrarlos con una pared en el Senado en que me dicen, ¿sabe qué? Si se aprobó esto y se aprobó por amplia mayoría, pero tiene el informe de la DIPRES. Son materias de algunas de seguridad social. ¿De qué me está hablando? O sea, cómo están haciendo las cosas los diputados. Eso muchas veces nos han dicho, incluso hasta el senador Letelier, que estaba aburrido de que se presentaran y llegaran arriba mociones que son abiertamente inadmisibles. Entonces, eso en el fondo es una manera de cosa. Le pediría, Presidenta, que en el fondo que no se rieran de las opiniones del Ejecutivo, ¿eh? Pero eso es... Gracias, don Patricio. Pero Francisco del Río, eso. Mire, vamos a cerrar, diputada, ¿no? Sí, yo creo que no es bueno como volver a relucir las polémicas, diferencias que tenemos de repente con los senadores. El trámite muy bien la conocemos además nosotros en este Congreso Nacional. Yo insisto, esto ha sido declarado admisible, podrá el Senado cuestionar la admisibilidad, está en sus atribuciones. Nuestras atribuciones se expresaron, nosotros cumplimos con nuestras facultades. Este proyecto no fue cuestionado ni cuando ingresó en la sala, ni por el presidente de la Cámara en ese entonces, ni por esta comisión, ni por los mocionantes, nada. Es respetable que el gobierno tenga un informe desde la DIPRES, y ha sido solicitado también, con mayor razón, pero es una opinión del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo ya ha determinado la admisibilidad de esta iniciativa. Nos gustaría, obviamente, y en el espíritu que señala, cierto, el asesor y el subsecretario también, de generar un entendimiento para avanzar en corresponsabilidad, que si hay acuerdo con esta iniciativa y si ustedes consideran que tiene gasto, también sería bueno que quizá patrocinaran para poder darle el respaldo desde el Ejecutivo que requiere y que esto avance por el bien del país. En nuestra opinión no irroga gasto, no es necesario, pero si ustedes consideran que irroga gasto, creo yo lo más coherente, estando de acuerdo con el proyecto, que lo patrocinen sería sumamente bienvenido. Continuando entonces con el punto varios, yo no sé si alguien quiere hacer un punto varios para pasar a la cuenta, a la orden del día. Bien, pasamos entonces a la orden del día, que nos corresponde continuar con la votación en particular de los proyectos refundidos. No los voy a mencionar todos, porque son muchos que abordan materia de corresponsabilidad parental. Bien, secretario, ¿nos puede Presidenta, poner en orden? En la sesión pasada habíamos visto hasta la indicación, quedamos en la discusión de la indicación número 12, habiendo quedado pendientes antes, para su explicación también, las indicaciones número 7 y 11. Entonces esas nos faltarían, indicaciones número 7, número 11, y luego continuamos con el Bien. 12 en adelante. Diputada Fernández. En las 7 estamos llamando, le avisamos a la diputada Claudia Mitz para que venga, para que ella le explique, porque es su indicación. Así que si podemos esperar seguir avanzando para que la diputada pueda venir. Eso depende de la comisión, eso ya no. La 11, lo que pasa es que la 11 en realidad no era la 11. Yo creo que nosotros, es cierto, es la misma indicación, no es que
pero iba en el 15, que tenía que ver con la... le explico, cuando dos mujeres se hacen fertilización in vitro para tener un embarazo, claro, quien queda embarazada con certificado ya está embarazada, pero la idea es que el fuero también sea para la otra madre, que eso está excluido. Pero esa indicación... no, pero no, está en la 15, ¿te acuerdas que? Disculpe, les recuerdo, disculpe, que había habido un tema de dónde quedaba esa indicación. No está en el 15, está en el artículo 201. La 11 no va, porque lo íbamos a corregir. Sí. Por favor, ordenemos. Y sería a ver, silencio, por favor, para escuchar a la diputada Fernández. Pero después ustedes pueden opinar de la indicación, pero para que nos quede más claro, ya, se retira porque quedó en un mal lugar la 11 y se incorpora la que corresponde, que es sobre el mismo tema, sería la 15, en la indicación número 15. Sí, eso. No, la 11 se retira, la que está en la página 10. Sí. Sí, porque en realidad, ¿se acuerda que lo vimos que inclusive dijimos, no, parece que no es acá donde va, en la 15? Diputado Belolio. Sí, lo que pasa es que yo entiendo que tanto la indicación 7 como la 15, que es distinta a la 11 que habían hecho ustedes, la 7 y la 15 lo que hacen es equiparar a la madre no gestante al padre. Ahora, sin embargo, yo quiero insistir en el punto que hice la vez pasada. Hay un proyecto de ley en el cual, si no me equivoco, algunos de acá también somos autores, que permite que hayan dos padres o dos madres. Yo creo que esa es la vía para regularlo y no esta. Porque equiparar la misma protección a la madre no gestante que al padre parece no ser la mejor manera en la medida que no exista la otra legislación. Porque va a quedar como flotando en una legislación que todavía no está contemplada en la otra materia. Cosa distinta es lo que habían propuesto en la indicación número 11 y que entiendo que tenía un problema de redacción, porque decía trabajadora o trabajador que inicie el proceso de fertilización asistida. Obviamente el trabajador no puede iniciarla, digamos. Pero no es solamente en el inicio. Y ahí lo que conversamos es que se hace un certificado médico que puede ser una mejor protección que esto que aparecía acá. Entonces, cosa distinta es ya el fuero, que es cuando ya se produce el nacimiento. Y, por lo que también me he instruido en este tiempo, el fuero lo que pretende es proteger al trabajador o la trabajadora cuando se realiza la ausencia de su trabajo. No cuando no se realiza la ausencia. Esa es la razón por la cual el trabajador que es parte del sindicato tiene fuero. Porque dado que no puede estar de forma permanente en su trabajo, esta es una manera de protegerlo, dado que la mujer en el postnatal y los permisos también pueden estar afuera, que no se le perjudique, se le protege ese. Pero no es el mismo caso en la propuesta que viene a continuación de extender el fuero en equivalencia de circunstancia al hombre y a la mujer, porque sería, en mi opinión, una manera como casi de desproteger la protección que hoy día ya se le entregó a la mujer. Pero entiendo que lo vamos a continuar después, digamos, pero son dos eminentemente distintas, entiendo. Sí, pero igual lo podemos continuar en la 15, pero de todas formas el fuero, la protección al trabajo, independiente si tú estás o no estás trabajando, estás ausente o no estás. El tema es que se protege porque puedes no estar. Esa es la razón. Y el fuero, cuando tú te embarazas, parte desde el embarazo, incluso puede continuar después, se prolonga. Por supuesto, cuando tú vuelves a trabajar después de haber tenido tu bebé. Si entiendo cómo funciona el fuero. Sí, el punto no es ese. Es que la causa que justifica el fuero es que ante la eventualidad de la no presentación al trabajo hay una protección de ese cargo. Esa es la razón por la cual el que, como dije antes, el que está en un sindicato, obviamente no puede cumplir con la misma jornada que cumple un trabajador que no está en un sindicato, entonces lo que se hace es proteger ese espacio. Exactamente lo mismo ocurre en la mujer en su prenatal y su postnatal. Y en el caso del hombre que hace uso del permiso del hijo nacido, así como también del permiso parental, por supuesto que se entiende y existe en la legislación comparada, pero no es que sea exactamente equivalente cuando el hombre hace uso de ese permiso
que tenga un doble o un triple de días de fuero a que sea exactamente igual que el fuero que tiene la mujer durante un año, ¿se entiende? Porque lo que se quiere proteger es frente a la ausencia, no frente a la presencia. Ahora se aclaró más su punto, diputado Belolio, pero sigamos con las indicaciones y dejamos... porque la 12, retiramos la 11 y pasó, lo que estaba en la 11 pasó a la 15. Claro, entonces lo que nos corresponde por orden es pasar a las 12. Lo que pasa, un segundo. Pero, no, la retiramos la 11. La 11 se retiró, la 7 quedó pendiente. Solo para decir, porque parece que no entendió, viene la diputada Claudia Mitz a explicar las 7, por eso nos la saltamos, solo por eso. Ya, sí, entonces pasamos a las 12. Muy bien, indicación número 12 entonces, para modificar el artículo 199 del Código del Trabajo de la siguiente manera. Letra A, para sustituir en su inciso primero la expresión la madre trabajadora por la expresión y ambos padres sean trabajadores cualquiera de ellos. Y letra B, para agregar en su inciso primero a continuación de su punto aparte, que pasa a ser seguido, las siguientes oraciones. El permiso podrá ser utilizado íntegramente por uno de los padres o dividirse entre ambos de común acuerdo. Con todo, en ningún caso ambos padres podrán hacer uso del permiso simultáneamente, debiendo notificar ambos padres a ambos empleadores. Bien, diputada Luco. No sé si quiere... ¿El Ejecutivo? ¿O diputada Luco? ¿O subsecretario? Sí, lo que pasa es que, acordándome de la discusión pasada, yo entendía que la idea era que no saliera solamente que es la madre trabajadora la que tiene el derecho al permiso, sino que fuera ambos, pero no que fuera usado de forma simultánea. Entonces, el problema es que eso requiere que haya acuerdo, evidentemente, en quién de los dos. Y en caso de que no haya acuerdo, tiene que decir el artículo cómo se resuelve. El artículo actual lo resuelve. Entonces dice que es la madre y después dice, claro, dice la madre trabajadora tendrá el derecho al permiso en caso que ambos padres sean trabajadores, cualquiera de ellos, a elección de la madre, podrá gozar del permiso y subsidio referido. Entonces, si nosotros arriba ponemos cualquiera de ellos, también tenemos que cambiar la redacción abajo, de manera que se entienda que esto se accede primero en acuerdo, segundo, no de forma simultánea, sino que es uno de los dos, y que en caso de que no haya acuerdo, alguien tiene que decidir. Entonces, yo creo que quizás la mejor alternativa es mantenerlo como está, digo. No, a ver, diputada Orsini y después diputada Maya Fernández. Nosotros tenemos propuesta para... No te lo chico, por favor. Ya, gracias, presidenta. Creo que, pido perdón desde ya porque no estuve en la discusión de la semana anterior y no sé qué fue lo que se habló en relación a esta indicación. Sin embargo, creo que dejar la modificación como está es un problema para las mujeres, puesto que sabemos que tenemos un problema grave en cuanto a la inserción laboral de las mujeres. Solamente lo hemos hablado con la ministra, el 49% de las mujeres tiene un trabajo remunerado. Entonces tenemos que generar políticas públicas que hagan que contratar a una mujer sea igual de costoso que contratar a un hombre. Porque cuando es más caro contratar a una mujer porque tendrá permisos, por ejemplo, y tienes un contrato de un currículum de un hombre y uno de una mujer, vas a contratar a quien te genere menos gastos. Entonces también el equiparar este tipo de condiciones para hombres y mujeres hace que sea una medida afirmativa que impulse el crecimiento de los números de mujeres insertas en el mercado laboral.
Entonces creo que es determinante terminar con esta discriminación hacia las mujeres y que sean tanto hombres como mujeres los que puedan pedir este permiso. Ahora, no sé qué argumentos se dieron en la sesión anterior para establecer que en ningún caso puedan ir ambos padres, en el caso de una enfermedad grave, a un control con el doctor. Yo no sería tan absoluta en esto, porque pensemos, por ejemplo, en un niño que le van a dar los resultados de un cáncer, de una leucemia. Qué terrible elegir cuál de los dos padres va a estar ahí. Debe ser muy terrible para los padres. Entonces, quizás poner que preferentemente sea uno, pero cerrar la posibilidad de que ambos padres puedan ir a una consulta de un hijo, me parece que es un poco absolutista. Eso, Presidenta. Gracias, diputada Orsini. Diputada Fernández. No, la ministra había pedido, después el diputado. Muchas gracias, Presidenta. Efectivamente, progresivamente los derechos de protección a la familia, de los derechos laborales que tienen que ver con la protección a la familia, los que puedan ser compartidos, están siendo compartidos en nuestra legislación. Así fue la ley SANA, que está ya vigente, que permite que es un seguro para padre o madre de hijos que tienen enfermedades graves como cáncer, en el fondo enfermedades terminales que tienen que acompañar a su hijo a morir definitivamente. Y hoy día en nuestra legislación, en el Código del Trabajo, el artículo 199 permite que padre o madre acompañen a un hijo menor de 1 año por enfermedad, cuando tiene una enfermedad grave. De hecho, quiero señalar acá, Presidenta, aprovechar de dar un dato, de acuerdo al último informe de la Suceso, que se publicó en el mes de mayo, los permisos del padre respecto a los permisos de la madre tuvieron más que se duplicaron o triplicaron, pasaron de 1.000 al año a 6.000 durante el año 2018, lo cual es una señal, por supuesto, muy positiva, y a lo que apunta la diputada Orsini en el sentido es un cambio cultural. O sea, hoy día está permitido que padre o madre se tomen este permiso para cuidar a su hijo menor de 1 año que tenga una enfermedad. Efectivamente, esa es la elección de la madre, y lo que desde el punto de vista del gobierno nos parece bien que se mantenga, porque hay distintas circunstancias que rodean a la maternidad y a la familia, y no siempre la madre, el hijo vive, ¿verdad?, bajo el amparo del padre también. Muchas veces se trata de maternidad que se asume de manera sola, entonces la mamá también está ejerciendo todos sus derechos porque está sola. Por tanto, nosotros de todas maneras vemos de manera positiva que este derecho que ya está consagrado en el artículo 199 del Código de Trabajo pueda flexibilizarse de alguna manera para que demos una señal también en el sentido que nosotros como país queremos que ese aumento de 1.000 a 6.000 licencias de padre tenga un aumento mucho más progresivo, porque las licencias de las madres son 60.000. O sea, esa es la brecha que tenemos entre la licencia por el 199 que se toma la mamá, que son más de 60.000 al año, respecto de las 6.000 licencias que se toma un papá. Así que nosotros vemos de manera positiva, la comisión decía cómo vota la indicación, pero nos parece que es interesante que haya una señal también en el sentido de dar un paso adelante en el uso de los derechos laborales asociados al cuidado de la familia. Gracias. Gracias, ministra. Diputado Belolio y el subsecretario. Sí, Presidenta, yo en 2 cosas de lo que decía la diputada Orsini. Uno es referido, llamémoslo así, a la ley SANA, y eso es el artículo 199 bis, es decir, el que viene siguiente, y es la página que viene a continuación. Y ese es el que establece que dice, cuando la salud de un niño o niña mayor de 1 año y menor de 18 años de edad requiera el cuidado personal de su padre o madre con motivo de un accidente grave o de una enfermedad grave, aguda y con riesgo de muerte, tanto el padre como la madre, trabajadores, tendrán derecho a un permiso para ausentarse de su trabajo por el número de horas equivalente a 10 jornadas ordinarias. En este caso, el 199 es para la salud del niño menor de 1 año. Y aquí lo que se asume no es solamente que llamémoslo así, comillas, beneficio para la madre, sino que lo que está por encima, como dicen los abogados, el derecho protegido en este caso es más bien la salud del niño. Entonces, por eso es la madre trabajadora. Ahora, uno efectivamente podría describirlo distinto, para que fuera la madre o el padre, pero tiene que hacerse por uno de los dos, no por los dos, porque no es el mismo caso que el que se refiere, por ejemplo, en el caso de un cáncer o una enfermedad grave, porque eso ya está cubierto con el 199 bis. Entonces, yo estoy pleno. Enfermedad grave igual, pero no entiendo la diferencia. Claro, pero enfermedad grave, lo que pasa es que acordémonos que también el 199 se crea una vez que se hace el postnatal de 6 meses, cuando la evidencia mostraba de que había una extensión de licencia por reflujo mayoritariamente, hasta los 6 meses. Entonces, lo que se pretendió es decir, bueno, se aumenta el postnatal hasta 6 meses, pero también la licencia tiene que ser más estricta.
Entonces, esto, el 199 tiene que ver con eso, tiene que ver con la atención frente a enfermedad grave de niño menor de 1 año. Y solamente para terminar una cosa, yo estoy plenamente de acuerdo en que la corresponsabilidad, y lo conversamos la vez pasada también, es una cuestión evidentemente cultural, no solo cultural, sino que también hay ciertas barreras económicas al respecto, pero una cosa es dividir los gastos de contratación y otra es aumentar los gastos de contratación de tal magnitud que al final, en vez de querer dividir los gastos para la corresponsabilidad, no se contrata a nadie joven, ni a hombres ni mujeres. Entonces hay un equilibrio en eso, y ese equilibrio es frágil. Entonces, si al final se dice, mire... Está en edad fértil hasta mucho más... ¿Cómo? No, bueno, los hombres podrían tener edad fértil hasta los 80 años. No es como los jóvenes nomás. Y hoy en día estamos durando más. Mi punto es el siguiente, que una cosa es, o si quieren, dos argumentos más de fondo. Una cosa es querer incentivar una conducta, pero de allí no se desprende que la única manera de hacerlo es que sea obligatorio. Y la segunda es querer hacer corresponsable algo y por tanto que los costos se puedan dividir o compensar, y otra distinta es aumentar los costos de todos, lo cual significa finalmente un perjuicio también. Ese es el punto. Entonces yo creo que tenemos que juntar ese equilibrio entre que padre y madre pueda también tomar, por ejemplo, la atención de la salud de un niño menor de 1 año, en donde de nuevo el bien protegido, no sé si se llama así en el caso de las personas también, digamos, pero el bien protegido es el niño, en su caso, menor del año, y cuando ya es el caso del 199 bis, por supuesto también es el niño en sí mismo, pero son ambos, porque se presume que es más importante el rol de la madre en el hijo menor de 1 año, no siempre, en cambio en el otro puede ser más equiparable. Oye, sí, pero tengan al subsecretario y después la diputada Fernández. ¿Sí? Ya. Yo solo quiero hacer un punto porque entiendo que una enfermedad grave puede ser, por ejemplo, una neumonía en un menor, pero no es una enfermedad terminal. Y una neumonía es sumamente grave. Entonces, ¿son iguales? ¿Pero esto remala es terminal? Sí, pero por eso. Obvio, que ojalá fueran los dos, entiendo el punto que hace el diputado Veloz, pero en un caso así donde un bebé con neumonía es raro y se da... sí, pero en este caso sería la madre o el padre, no los dos juntos. No, es hasta el año. Diputada Fernández. Lo importante, este tema yo creo que habría que como redactar bien para que quede la indicación, porque claramente, si bien uno tiende a pensar que la madre podría antes del primer año ser más importante, yo creo que el padre también juega un rol fundamental y por tanto yo creo que es importante no descartarlo. Y yo quería hacer una observación a la ministra, que yo creo que no lo hice con esa intención, pero hay que tener cuidado porque usted dijo la ley sana es para cuando papás van a esperar a los niños a morir. Ojo, lo dijo. Entonces hay que tener cuidado porque hay niños que pueden estar muy graves de enfermedades que esperamos que se salven en la ley sana. Y que no se muera. Sí, entonces hay que tener cuidado porque, pucha, quienes somos padres, es bien brutal de repente una frase como esa, yo pediría tener cuidado de repente con las frases. Muchas gracias. Sí, se entendió el punto. Ministra. Sí, vamos a partir por la parte más sensible, que es la que ha planteado la diputada Maya Fernández. Efectivamente, es un seguro financiado con recursos fiscales, ¿verdad?, que está vigente desde hace 2 años para los padres de hijos menores de 18 años o menos que efectivamente tengan enfermedades graves con riesgo de muerte. Y en segundo lugar, Presidenta, para que quienes estén mirando la comisión, es importante señalar que en el 199 es respecto a los hijos menores de 1 año, hijos o hijas menores de 1 año, y el 199 bis es respecto de los hijos de 18 años o menos que estén afectos a estas enfermedades con riesgo de muerte, que requieren un acompañamiento muy muy cercano y con además con su fuente laboral asegurada. Muchas gracias. Sí. De todas formas, la ley sana o el 199 bis establece que no solamente enfermedades con riesgo de muerte, son accidentes graves, enfermedades graves o enfermedades con riesgo de muerte. ¿No? No, lo que está no, pero estoy hablando del 199 bis. Dice,
cuando la salud de un niño o niña mayor de 1 año y menor de 18 años de edad requiere el cuidado personal de su padre o madre con motivo de un accidente grave o de una enfermedad grave, aguda y con riesgo de muerte. Siempre tiene que haber riesgo de muerte. Copulativo, porque dice I, si no dijera O. Ah, claro, exactamente, sí. Está bien, sí. Sí, toda la razón. Tiene que ser enfermedad grave, aguda y con riesgo de muerte, ya, sí, bien. Entonces, ok, aclarado el punto. Entonces, antes del año, solamente enfermedades graves, madre o padre, y... Todas las enfermedades de los niños menores de 1 año son consideradas como pediatras graves. Okay, y si no, compartido por mutuo acuerdo, pero no simultáneamente. Esa es la propuesta que en el fondo se está tratando de señalar. Ya, ¿alguna forma de votación de esta indicación que permita trasladar coherentemente la propuesta al articulado? Porque así como está medio enredado. Subsecretario. Sí, Presidenta, por su intermedio, muchas gracias. No, yo, a ver, manteniendo lo que ha dicho hoy la ministra Plá respecto del rol de la corresponsabilidad, yo creo que en eso estamos todos más o menos alineados respecto de que queremos más corresponsabilidad de los padres en el cuidado también de los hijos. Tengo básicamente un comentario de técnica legislativa respecto de la primera indicación, porque la indicación, el número 12 que estamos viendo, tiene 2 literales, la literal A y el literal B. El literal B respecto de la división del permiso. Y en eso creo que en el espíritu de corresponsabilidad creo que va en el camino correcto, ¿ya? Pero en el literal A tengo la inquietud, Presidenta, si ya no está resuelto con la normativa actual, porque hoy día dice: la madre trabajadora tendrá el derecho al permiso y al subsidio en el que establece el artículo anterior por el periodo del que determine el servicio. Pero dice acto seguido: en el caso que ambos padres sean trabajadores, cualquiera de ellos y a elección de la madre podrá gozar del permiso o subsidio referido. Que es básicamente lo mismo que estamos diciendo después de la indicación. Entonces, no sé si es tan necesario cambiar madre y trabajadora por ambos padres sean trabajadores, cualquiera de ellos, cuando después del punto seguido plantea que si ambos padres son trabajadores, la madre elige. Por lo tanto, creo que es sobreabundante y habría que ver legislativamente cómo queda. Por lo tanto, hago ese punto, Presidenta, solo para efectos de que no... O sea, de todas formas, quizá el literal A de la indicación 12 no tiene sentido. Lo que podría hacerse es que, claro, el 199 el literal B tiene más sentido porque después del punto. Perdón, claro, Presidenta. Es que por eso voy. El literal B tiene más sentido y creo que quedaría bien después de el subsidio referidos, punto seguido, agregar el permiso, porque uno puede, porque con el artículo actual se entiende que la madre puede trasladar el permiso, pero se entiende que se traslada completo. En cambio, el literal B dice que se puede en el fondo negociar cómo se distribuye entre ambos y que en ningún caso puede ser usado al mismo tiempo. Así es. Entonces yo creo que quedaría bien solo incorporar el B después del subsidio referidos, punto seguido, el permiso podrá ser utilizado y después punto y luego termina con todo gozará de ellos el padre cuando la madre hubiera fallecido, por eso no se puede eliminar. Hay que dar una reacción más armónica. Sí. ¿Sí? Diputado Orsini. Okay. Perdón el woman's planning, pero entiendo que lo que decía el subsecretario es que es redundante referirse 2 veces a cuando ambos padres sean trabajadores, porque luego un poquito más allá dice en el caso de que ambos padres sean trabajadores. Entonces yo quisiera proponer una indicación supresiva que elimine desde en el caso que ambos padres sean trabajadores, cualquiera de ellos y a elección de la madre podrá gozar del permiso y subsidio referidos, porque si aprobamos la indicación que hace referencia a ello, esa parte no tiene sentido porque ya está manifestado inmediatamente anterior. Entonces ahí queda... Es más fácil no votar el A nomás. Ah, ¿no votar el A? Pero es que va a quedar la madre trabajadora. Sí, porque la madre... Yo estoy de acuerdo con la propuesta que usted hizo, Presidenta, de votar en contra del A, digamos. ¿Por qué? Porque de lo contrario quedaría solamente abierto el caso en que ambos son trabajadores. Y entonces nos quedaría vacío el caso en que solo la madre es trabajadora. Entonces yo creo que es mejor que quede la madre trabajadora y después agregamos el inciso B donde dice usted después de subsidio referido, porque eso permite que sea mitad y mitad, digamos, y no completo. No. Hay un punto ahí, que eso lo habíamos discutido antes, que tiene razón, que no es, o sea, es un poco lo que plantea la diputada Orsini, pero no está expresado en el literal A, porque ¿qué pasa cuando es solo el padre el trabajador? ¿Ya? No hay madre trabajadora.
él debería poder hacer. Entonces tendría que ser la madre trabajadora o el padre trabajador tendrán derecho al permiso de subsidio que establece el artículo anterior por el periodo que repetir. Punto. Y ahí esa parte quedaría redundante. ¿Cómo? Pero ¿cómo? Yo no puedo garantizar que el permiso lo pueda usar un padre trabajador cuando no hay una madre. Sí, pues. Hay padres solteros que se hacen cargo de sus hijos. No, que al final dice con todo, gozará de ellos el padre cuando la madre hubiera fallecido o él tuviera la tuición del menor por sentencia. Pero por sentencia... Ya que estamos modificando esto, yo cambiaría la palabra tuición. Resolvamos esa sola inquietud y si no, y si eso está despejado, hacemos lo de incorporar el B sin el A. ¿Ya? Subsecretario y diputada Fernández. Muy corto, muchas gracias por su intermedio. Efectivamente, esa inquietud está solucionada en la misma norma hoy día, porque dice el 199, inciso primero, párrafo final o frase final, con todo gozará de ello el padre cuando la madre hubiera fallecido o él tuviera la tuición del menor por sentencia judicial. Por lo tanto, el caso que usted plantea de que estén separados y que por lo tanto sea el padre que está al cuidado del menor, queda a salvo con la actual redacción de la norma. Es que queda salvo también en el inciso segundo, porque antes de la sentencia judicial se otorga el cuidado provisional y después definitivo del menor. Entonces también tiene derecho el padre que tuviera cuidado provisional en ausencia de la madre. Sí, pero está en el inciso segundo. Ya está. Es un tema de igual de desigualdad, porque si la madre es trabajadora, el padre no, la madre igual puede hacer uso del permiso. Son pareja. Tiene un hijo en común. La madre trabaja y ya puede hacer el uso del permiso. En cambio, si es al revés, si el padre es el que trabaja, la madre no, él no puede exigir el permiso, porque se asume que la madre está cuidando. Al revés no pasa lo mismo. Ahí hay un tema cultural bastante claro. Solo que tendría que estar muerta la mujer o separada, o sea, sin la tuición. Porque nosotros asumimos culturalmente de que si la madre está trabajando y el hombre no puede cuidar porque no está trabajando. Entonces ella puede hacer el uso del permiso. En cambio, al revés, estando juntos, el padre trabajando, la mujer no, se asume que el hombre no tiene que hacer uso del permiso porque es la madre la que va a hacerse cargo del... hay un tema, creo yo, que no hay mucha igualdad en ese sentido, porque asumimos culturalmente que va a estar ella, entonces ¿por qué el hombre va a tener que ausentarse del trabajo? Al revés no pasa lo mismo. Diputada Fernández. Perdón. Eso mismo, porque al final igual hace una diferencia entre la madre y el padre, absolutamente. Cuando estamos legislando con responsabilidad, que ambas situaciones sean iguales. Es decir, lo que usted decía, que si una madre no trabaja, es decir, si un padre no trabaja, la madre igual siempre tiene ese permiso, y no al revés. Y lo otro, que podría darse una situación, o sea, ya está, yo sé que son situaciones, pero podría ser la situación que la madre no trabajadora tuvo que intervenirse o está enferma y no puede estar en condiciones de cuidar al niño, y el padre trabajador tenga que hacerlo, también puede pedir permiso, no necesariamente es porque no está. Entonces creo que deberíamos dejarlo siempre para la madre y el padre por las razones descritas. Ya, yo no sé si la comisión está de acuerdo con resolver ese punto o no. De todas formas, lo que estamos todos de acuerdo, ministra, diputados, diputadas, de que no pueden hacer uso simultáneamente. Por más que nos gustaría, yo entendí, pero al menos no se ve consenso en eso. Mi pregunta es si es que podemos extender a la madre trabajadora o el padre, a propósito del ejemplo que di, que yo creo que es razonable si hablamos de igualdad. Independientemente que después, si los dos son trabajadores, no pueden hacerlo simultáneamente, ocupar el permiso. Ya, no hay consenso. Diputado Meloli. No, sí. O sea, a mí entiendo el argumento y me gustaría. El problema es el siguiente, que
el artículo dice lo siguiente, dice, tendrá derecho al permiso y subsidio que establece el artículo anterior. Por tanto, por definición, eso es algo que está más allá, digamos, de nuestras atribuciones. No, pero es que, sorry, pero es que lo que pasa es que al decir, si fuera solo permiso es distinto. Porque obvio, porque dice permiso y subsidio. Entonces, si fuera diferente, si fuera solo el permiso, se entiende que es lo que hicimos con el acompañamiento del hijo. No, es más plata porque se acaba de poner como caso el que puede ser el padre trabajador, la madre no trabajadora, y ante la enfermedad el padre se lo podría tomar. Entonces significa mayores gastos, obvio. ¿Me puedes determinar que el mismo ejemplo podría ser que el día de mañana el padre es el trabajador, pero luego no es trabajador, es la mujer que consigue un trabajo? ¿Y ahí no significaría gasto? No, pues porque la ley garantiza de que sea la madre trabajadora. Si el día de mañana hay más madres trabajadoras, entonces como roga gasto. Entonces no podemos tampoco mantenerlo como madre trabajadora porque el día de mañana pueden ser más mujeres. No, porque es que no es porque que nosotros... hoy día son A y mañana van a... O sea, sí, pero es que hay 100 y mañana una van a ser diferencia, 200. diputada. Lo que pasa es que el artículo de la ley es una vigente... interpretación demasiado extensiva Presidenta, de si la- me permita, de la admisibilidad. si me permite, el artículo de la ley que Entonces está hoy no día establezcamos vigente, ni pena, po. pero el artículo de la ley que hoy día está vigente lo propuso el Ejecutivo. Esa es la diferencia. Porque es obvio que al decir que la madre trabajadora, eso irroga gasto porque tiene un subsidio y un permiso. Entonces, la pregunta es, si es que le agregamos a otra persona, si es que hay la potencialidad de mayor gasto, y la respuesta es sí, porque eso es lo que estaríamos buscando, además, por de pronto. Entonces, estando de acuerdo, y eso me encantaría que pudiéramos verlo después, digamos, con el Ejecutivo, para que pudiéramos extender, para que fuera la madre o padre, pero eso es otra consideración, dado que evidentemente, tal como viene descrito, le da permiso y subsidio, que está en el artículo anterior. Bueno, vamos entonces. Hay una propuesta de incorporar madre trabajadora o padre trabajador y luego la B. Listo, esas son las dos propuestas. ¿No estamos de acuerdo? Estamos todos de acuerdo con la B. Entonces, votemos la madre o padre trabajador y luego votamos el literal B. No. A ver, la letra A la descartamos de la 12. La A no va. ¿Ya? Entonces, ya, Presidenta, votemos la pero, letra A. pero puedo decir una cosa, es que usted, que es muy suave, que me parece muy bien, pero a veces no lo escuchamos con tanta gente. Entonces, ¿puede Sí. leer lo último para que todos nos quede claro que vamos a votar? Ya, miren, la propuesta es la siguiente. Vamos a votar primero el literal A del 12, que convenimos en general rechazarlo, pero voy a someterlo a votación y después una indicación nueva que va en la línea de lo que estamos discutiendo recién, ¿ya? Del padre o madre, ¿ya? Y luego votamos el literal B, ¿ya? En el que estamos, entiendo, todos de acuerdo, ¿ya? Tal como está, o sea, insertado, obviamente, para insertarlo ahí, como lo propuse. Bien, en votación, perdón, secretario, ¿puede tomar usted la votación? Ya. Entonces, en votación, la letra A de la indicación número 12 en los términos que fueron presentados por la diputada Luc, sus términos originales. Diputada Amar, diputada Carvajal, diputada Fernández, diputada Hernando, diputado Belolio, diputada Luc, diputada Orsini, En contra, secretario. diputado Sandón, diputada Pérez, diputado Urruticoechea, diputada Troncoso, diputada Geomans, presidenta. En contra. Por unanimidad. Rechazada. Bien, ¿toco la campana? No. Ya, la siguiente sería que no está en el comparado, ¿ya? Hay que completarla en una... Sí.
sería incorporar la madre o padre trabajador tendrán derecho al permiso y subsidio que establece el artículo anterior por el periodo. En vez de solo la madre trabajadora. Para sustituir. Ya. Hago una propuesta. No, pasamos. Perdón, ya, no. Vamos a votar el literal B mientras se redacta de mejor forma esa indicación. El literal B. Pero es que es todo una... Sí, si se aprueba esto, va a quedar, no se va a poder votar la que yo quiero proponer. Si es incompatible, porque es distinta. Si la escuchamos, ya, pero... si se aprueba esto, ya estamos... Ok, diputado Orsini, ojalá solucione el problema. En realidad. Sí. Es una indicación sustitutiva del artículo completo que quedaría de la siguiente manera. Cuando la salud de un niño menor de 1 año requiera de atención en el hogar con motivo de enfermedad grave, circunstancia que deberá ser acreditada mediante certificado médico otorgado o ratificado por los servicios que tengan a su cargo la atención médica de los menores, padre y madre trabajadoras tendrán derecho al permiso y subsidio que establece el artículo anterior por el periodo que el respectivo servicio determine. El permiso y subsidio podrá ser utilizado íntegramente por uno de los padres o dividirse entre ambos de común acuerdo. A falta de acuerdo, la madre decidirá quién usará el permiso y subsidio. Con todo, en ningún caso, ambos padres podrán hacer uso del permiso simultáneamente, debiendo notificar ambos padres a ambos empleadores. En el caso de que solo uno de los padres sea trabajador, solo él tendrá este derecho. Ahí resuelve todos los puntos que se plantearon. A mí me parece bien, sería bueno que la impriman por si es que no vamos a estar opinando en el aire. Diputado Belolio y don Francisco. Sí, yo no quiero ser latero en esto, pero tiene un problema de técnica legislativa. La indicación tal como está escrita es inadmisible completamente, digamos, porque está estableciendo derecho y subsidio. Entonces, por eso es que los parlamentarios lo que tenemos que hacer es introducir palabras, cambiarlas. Entonces, no se puede reemplazar el artículo completo. El artículo completo es evidentemente algo que es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Entonces, sorry por ser latero, pero lo que tendría que decir es, en el artículo 199, entre tal palabra y tal palabra agréguese tanto, entre tal palabra y tal palabra agréguese esta otra, porque si no es completamente inadmisible. Ahora, aún así, el hecho de poner, sí, yo sé, entiendo, pero a partir de eso, uno tiene que hacer la indicación que introduce las distintas palabras. Sorry, pero es que si no es completamente inadmisible. Sí, pero, y ahí voy al otro punto. Cuando se dice padre y madre trabajadora, después dice, ya el hecho de que sea padre y madre implica entonces también una mayor cobertura, que me parece muy deseable, pero que también es algo que es de iniciativa exclusiva. Pero no pueden ser usados... Bueno, don Francisco, tiene la palabra. Perdón, por su intermedio, Presidenta, la diputada Orsini podría leer la última frase del último punto seguido, que es cortita. En el caso que solo uno de los padres sea trabajador, solo él tendrá este derecho. Me parece que esa frase es redundante, me vaya a estar de no de acuerdo, porque la persona que no tiene trabajo no tiene derechos asociados al contrato de trabajo, porque no tiene contrato de trabajo. O sea, si tiene o no tiene derecho solamente depende de ese contrato de trabajo. O sea, ¿cómo podría tener derecho la madre no trabajadora si no depende del contrato de trabajo? O sea, ella va porque va, no necesita permiso de nadie. No daña. No era el problema. Estoy redactando frase por frase como lo pidió el diputado. Yo sabía que esto iba a enredar. Diputada Carvajal. La verdad es que la semana pasada nos entrampamos en esta misma indicación a propósito de que habían mínimos no resueltos. Uno de ellos justamente lo que incorpora esta indicación, que es justamente si va a haber la posibilidad, por ejemplo, simultánea de hacer uso de este derecho. Si es efectivo y si es la opinión mayoritaria de la comisión, incorporar que tanto el padre y la madre, decir que estén acogidos al subsidio más el permiso. Entonces, mientras no resolvamos aquello, vamos a seguir en la discusión. Entonces, yo llamaría de pronto a primero determinar y definir previa votación si es que estamos de acuerdo en que este permiso sea utilizado simultáneamente, incorporar la indicación y votarla. Si estamos de acuerdo en que esto es
efectivamente, como dice el diputado Belolio, permiso y subsidio, ambos copulativamente o no. Y si no es así, y como tercer punto, que facultar a la Secretaría para los efectos de que, en el entendido que solo la frase a la que nosotros podemos proponer como indicación sea justamente en esos términos en que el secretario redacte y corte, digamos, la parte que incorpora el diputado Orsini. Y así avanzamos más rápido. O sea, en la práctica, no volver a repetir el artículo. Claro. No hay consenso de la utilización simultánea del permiso. Eso quedó bastante claro con las intervenciones de los diputados de Chile Vamos y del gobierno. O sea, y el gobierno. Entonces, no hay consenso, pero las cosas se resuelven mediante votación. Pero no hay indicación al respecto. O sea, si quieren votar y no establecer algo por consenso, tiene que haber una indicación en ese sentido. No hay indicación. La indicación que tenemos es la literal B de la 12, que es lo que quedó, y lo que estaría ingresando en algún momento la diputada Orsini. Entonces, en eso no tenía consenso, no había consenso. Algunos en verdad queríamos que se pudiera utilizar simultáneamente, pero otros no. Entonces fue como, ok, podemos avanzar en el literal B, así como está. A menos que haya una votación, o sea, una indicación, distinta, que garantice la posibilidad de utilización simultánea del permiso. Cuestión que no está en el literal B, que vamos a votar. Diputada Yomans. Ya, yo solamente para efecto de que podamos avanzar, porque teníamos esto pendiente de la semana pasada, que podamos votar por lo menos la presentación que va a hacer la diputada Orsini. En términos de idea, yo creo que ya quedó claro, o sea que por lo menos la propuesta dice, la de la diputada Orsini, que puedan ser cualquiera de los dos padres, y si hay simultaneidad, que decida la madre. Que podamos votar esa idea, por último. Claro, pero en la propuesta, lo que pasa es que es padre o madre, la propuesta actual es la madre. Que eso es lo que ya se votó, que se rechazó. Claro, entonces... Eso, la madre y padre, dice. Esa es la propuesta que realiza la diputada Orsini, y que frente a simultaneidad lo elija la madre. En caso de que no haya acuerdo. Que no haya acuerdo, claro. En caso de que no haya acuerdo entre el padre y la madre, será elección Sí, mi tema es otro, es que cuando uno dice... no hay utilización simultánea. Yo sé, por eso, cuando uno dice padre y madre y después dice que no es simultáneo, es equivalente a decir padre o madre. Claro. Padre o madre trabajador. Padre o madre, sí. Pero mi propuesta es que podamos votar eso, porque si no... Ya, entonces, ¿podemos hacer una abstracción respecto al subsidio, diputado Belolio, y entenderlo como una indicación? Porque cuando la salud de un niño menor de 1 año requiera la atención en el hogar con motivo de enfermedad grave, circunstancia que deberá ser acreditada mediante el certificado médico otorgado por... Padre o madre de trabajadores tendrán derecho al permiso y subsidio que establece el artículo anterior por el periodo que el respectivo servicio determine. El permiso y subsidio podrá ser utilizado íntegramente por uno de los padres o dividirse entre ambos de común acuerdo. A falta de acuerdo, la madre decidirá quién usará el permiso y subsidio. Con todo, en ningún caso ambos padres podrán hacer uso del permiso simultáneamente, debiendo notificar a ambos padres a ambos empleadores. Ya. Estamos de acuerdo, resuelve el tema de la simultaneidad y el derecho de trabajadores y trabajadoras. Solo si me permite que podamos dividirla en dos partes, en el fondo, la agregar padre y madre, y el resto estamos perfectamente bien. Ese es mi punto. Nada más. Ok. Diputado Sandón. Creo que este tema, o sea, yo creo que este es un tema tremendamente, o sea, como el corazón un poco del proyecto. ¿No le parece que la deberíamos redactar bien de verdad? O sea, de verdad yo digo dejarlo total, estamos a punto de terminar la sesión y estamos como apurándonos en algo que es realmente importante, así que yo le propongo que lo redactemos mejor y podemos incluso presentarlo como primer punto la próxima vez. Se lo digo porque creo que es tan importante, es como el corazón de esto, más allá del que irrogue subsidio o no, pero bueno.
Diputada Carvajal. Por efecto de claridad, yo creí escuchar padre y madre, y creo que debería ser padre o madre, y se soluciona el problema. Eso y nada más, porque no puede ser copulativamente, tiene que ser Lo que pasa uno es que u otro. ya se solucionó ese tema de redacción, entendemos que es o, y lo que hace el diputado Belolio no es cambiar la redacción, sino que pide votar separadamente la propuesta, porque él no está de acuerdo con la primera, está a favor de la segunda. Entonces, votemos el padre, que la incorporación, en vez de la madre trabajadora, padre o madre, tendrán derecho al permiso. ¿Ya? ¿Qué es esta parte del secretario? Padre o madre, trabajador tendrán derecho, es lo único que modifica esa primera parte. ¿Una indicación que modifique solo esa Sí, que es lo que habíamos dicho del principio. Ahí está separado. ¿Está separado? Por letra. ¿Dónde está la B? Pero letra A y Padre o madre, trabajadores tendrá. ¿Y dónde Ya. está la letra B? para explicitarla. Entonces, la propuesta que se acaba de presentar Ya, estamos en votación. es para sustituir en su inciso primero la expresión la madre trabajadora tendrá por la expresión padre o madre trabajadores tendrán. Derecho al permiso. Exacto. Ok, En- en votación. En votación. La letra A, en los términos en que se explicitan esta indicación. Diputada Amar. Diputada Carvajal. Diputada Fernández. Diputada Hernando. Diputado Belolio. Yo soy muy breve, solamente decir que a mí me parece perfectamente deseable esto, me gusta la idea y me gustaría que el gobierno pudiera patrocinarlo, pero evidentemente esto irroga mayor gasto y por eso me abstengo. Diputada Luc. ¿Tú Diputada puedes Orsini. justificar su voto? Diputado Sandón. Ah, ya lo votaste. Diputada Pérez. Diputado Rutico Echea. Diputada Troncoso. Diputada Yomans. Presidenta. A favor. Tenemos 3, 6, 8 votos por la afirmativa. Aprobado. 8 votos por la afirmativa, 1 en contra y 4 abstenciones. Aprobado. ¿Y ahora la segunda parte? ¿Es Sí, igual a ahora- este? No. Ah, sí, igual. No, le Inicio y agregamos subsidio. No, no igual. No, es distinto. Dice permiso y subsidio. Ya lea La segunda parte de la propuesta es para reemplazar la oración. En caso que ambos padres sean trabajadores, cualquiera de ellos y a elección de la madre podrá gozar del permiso y subsidio referidos. Con todo, gozará de ellos el padre cuando la madre hubiere fallecido o él tuviera la tuición del menor por sentencia judicial. Se reemplaza. Estamos en la hora. No, estamos. Perdón, diputado, para terminar, porque estamos a tiempo y tenemos que terminar de leer la indicación que se En el presenta. fondo, la parte final del inciso primero la reemplaza por la siguiente. El permiso y subsidio. Pongan atención para que no pregunten después y dilatemos innecesariamente. El permiso y subsidio podrá ser utilizado íntegramente por uno de los padres o dividirse entre ambos de común acuerdo. A falta de acuerdo, la madre decidirá quién usará el permiso y subsidio. Con todo, en ningún caso ambos padres podrán hacer uso del permiso simultáneamente, debiendo notificar a ambos padres a ambos empleadores. Bien. ¿Bien? ¿En votación? ¿O en votación? Ya, en votación. En votación. ¿Diputada Amar? ¿Diputada Amar? ¿Diputada Carvajal? ¿Diputada Carvajal? Ahora, el con todo este La verdad, antes de emitir mi voto, quisiera hacer solo una salvedad respecto a esa indicación. Me parece bien que sea la madre que decida, solo que no tendría de plano por qué descartar que también el padre pudiera decidir. Ahora, para los efectos, sí, y para mí entender, creo que hay igualdad en todos los aspectos, digamos, de donde la ley no distingue, lo corresponde a uno no distinguir. Pero ante esa indicación, la apruebo igualmente con esa salvedad para que quede la historia de la ley. ¿Yo sabría que se la salvedad? A ver, la presidenta Marcela Salvedad que habría que hacer una modificación en la indicación presentada. Es que, En el sentido que... es que se metió el con todo gozará y el padre Claro. cuando la madre hubiera fallecido y no estamos metiendo, obviamente, con la tuición. Que el último párrafo. Porque se elimina todo el resto. Es que la propuesta que está aquí, que acabo de leer, la reemplazar reemplazaba, incluye esa última reemplazaba parte. completo toda la parte Pero final fue del un inciso error primero. Obviamente, error involuntario. Ya, perfecto. Hasta referidos. Y el resto no corre y queda intercalado.
Entonces, diputada Carvajal, perdón. A favor. Diputada Fernández. Diputada Hernando. Diputado Belolio. Diputada Luc. Diputada Orsini. Diputado Sandón. Diputada Pérez. A favor. Diputado Rútico Echea. Diputada Troncoso. Diputada Yomán. Presidenta. A favor. Por unanimidad. Muy bien. Y salimos de esto. Salimos y estamos ya bien. Más que... Bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se da por finalizada. Agradecer a la ministra su presencia en esta importante discusión, al subsecretario del Trabajo, don Eduardo. ¿Ah? Sí. Y al asesor que siempre nos acompaña aquí del Ministerio. Bien. Finalizado.